Sandoval, en la etapa de los reyes, en el periodo de los reyes, ¿cuál es su cronología, Sandoval? 1050 a.C. hasta 1930, hasta 930 a.C. Hasta 930 antes de Cristo, ¿no? Cuidado con eso, ¿ya? 930. Muy bien. En este periodo, los hebreos logran formar un estado. ¿Ya? En este periodo, los hebreos logran formar un estado, en el cual van a destacar 3 reyes importantes. Estos reyes son Saúl, David y Salomón. ¿Qué pasa con Saúl, Pachas? ¿Qué pasa con el rey Saúl? ¿Por qué es importante el rey Saúl? Significa la transición de la federación de tribus a un estado. Muy bien. Con el rey Saúl es importante porque significa la transición de la federación de tribus a un estado. Es decir, antes de Saúl, los hebreos estaban constituidos por diversas tribus. Cada tribu tenía su jefe, por distintas tribus, en realidad por 12 tribus. Pero con Saúl empieza a formarse un estado. ¿Ya? Por eso es importante Saúl. ¿Qué se recuerda, López, del rey David? Que derrotó a Goliat con una piedra. Bueno, el rey David es famoso por que logró vencer a Goliat según la narración bíblica, ¿no? Yubiyus, ¿por qué es importante el rey Salomón? El máximo apogeo económico, político y cultural. Es decir, en este periodo, durante el gobierno del rey Salomón, el reino hebreo se hace muy fuerte, ya pasa un muy buen momento. Es un momento en donde el reino hebreo tiene contacto con los fenicios, por ejemplo, ¿ya? Con los fenicios. Van a ser los fenicios quienes le van a ayudar, por ejemplo, a construir el templo de Jerusalén, ¿ya? Entonces, por acá lo apuntamos también. El templo de Jerusalén. Se construye entonces el templo de Jerusalén. Apunten el templo de Jerusalén, ¿ya? Y en el templo de Jerusalén se guardaba lo que se conoce como el Arca de la Alianza. Este Arca de la Alianza era una especie de cofre en el cual tenía en el interior las tablas de los mandamientos, según la narración bíblica. Ahí estaba guardado. Con el rey Salomón, el pueblo hebreo alcanzó su máximo apogeo económico y comercial. Al rey Salomón se le conoce también como rey sabio. Resalta eso. Se le conoce al rey Salomón como rey sabio. ¿Por qué se le conoce como rey sabio? Acá hay un gráfico, acá de una escena que él vivió. ¿Qué pasó en esta escena? Es muy famosa, en la cual 2 mujeres discutían para saber quién era la madre de un hijo, de un niño, de un pequeño. Entonces el rey Salomón tuvo que solucionar este problema para que acabara esta discusión. Y lo solucionó de la siguiente manera, ¿no? Entonces dijo, traigan al niño y corten al niño en 2 partes. Como estas señoras están peleando por el niño, hay que cortarlo en 2 y que cada uno lleve una parte del niño. Eso es lo que dijo el rey Salomón. Y entonces una de las señoras empezó a llorar muy, muy fuertemente, ¿no? Sufría mucho y dijo que mejor que no corten al niño, que ella renuncia. Yo renuncio a tener ese niño, con tal de que ese niño esté sano, que se vaya con la otra señora. Es lo que dijo una de ellas. Entonces el rey Salomón, viendo esa escena, concluyó de que la verdadera madre era aquella señora que estaba renunciando a estar con ese niño con tal de que ese niño aún siga vivo, con tal de que ese niño aún siga sano, con tal de que ese niño aún exista. Es decir, el amor de la madre por su hijo, de que su hijo esté sano, de que su hijo esté vivo, le hacía renunciar incluso a estar con él. Una verdadera madre sacrificaba incluso
estar con su propio hijo con tal de que su hijo esté bien. Claro, al identificar quién era la verdadera madre, es decir, identificó a la verdadera madre con aquella persona que estaba renunciando, ¿no?, a ese niño, y ya dice, entonces ya no es necesario cortarlo. En realidad fue, digamos, un truco, una treta, un acto inteligente que hizo este rey Salomón para ver quién era la verdadera madre. Probablemente sí sabía que iba a pasar eso. Por eso se le conoce como el rey sabio, ¿no? Esta historia puede dar para mucho más, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a escribir más bien. Ahora viene el periodo de la decadencia. Nos dice, desde Roboán, hijo y sucesor de Salomón, se produjo el cisma hebreo, es decir, la división. Surgieron dos reinos. El primer reino, el de Israel, con su capital Samaria. Entonces tenemos que la capital de Israel era Samaria. La capital del reino de Israel era Samaria. Resalta eso, resalta que la capital de Israel era Samaria. ¿Y quién gobernó en Samaria? Gobernó Jeroboam o Jeroboam, ¿ya? Dice, y estaba apoyado por ¿cuántas tribus? Recuerden que ellos eran 12 tribus en total, pero Israel estaba apoyado por ¿cuántas tribus? Por 10 tribus, de la parte del norte y del centro. Su principal rey fue Omri. Su principal rey fue Omri y estableció a Samaria como capital. Samaria entonces era la capital. Ahora, ¿qué pasó? Que en el 722, ¿ya?, en el año de 722, van a ser invadidos por los asirios, con su rey Sargón II. Entonces los asirios invaden al reino de Israel en el 722 con su rey Sargón. Eso es lo que pasó con el reino de Israel. El reino hebreo entonces se dividió en dos. Ya se dividió en dos. En dos reinos se dividió. El primero de ellos el reino de Israel y el otro el reino de Judá. Acá está, el reino de Judá. Ahora, la capital del reino de Judá, ¿cuál era? Era Jerusalén. ¿Ya? Entonces hay que resaltar esto. La capital del reino de Judá era Jerusalén. Y su rey, su primer rey era Roboán. Acá tenemos a Roboán. En el caso del reino de Judá, solamente estaba apoyado por dos tribus, que eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Un rey importante del reino de Judá en su historia fue este señor, Josías. Dice que descubrió el libro de la ley, ¿no? Pero también los judíos tuvieron mala suerte, ya que a este lugar llegó el rey babilónico Nabucodonosor II, que ya lo hemos visto en anteriores clases. El rey Nabucodonosor II se apodera de este territorio en el año 586 a.C. Y luego nos dice que finalmente el pueblo hebreo, judío, es decir, esto de acá, de esta zona, de estas dos tribus, de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, mucho más adelante fue conquistado por los romanos, ¿no? Los romanos también lo conquistaron mucho tiempo después, en el siglo I antes de Cristo, aproximadamente hacia el 100 antes de Cristo. En el siglo I después de Cristo, es decir, en el año 100, más o menos, hacia el año 100, pero ya esto después de Cristo, el emperador Tito destruyó Jerusalén. La destruyó entonces Jerusalén, este emperador Tito, provocando la diáspora. Dice que, un momento, cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén, se provocó la diáspora. Ahora, ¿qué cosa es la diáspora? La diáspora, escribimos acá, es la dispersión, copiamos, es la dispersión
la dispersión de los judíos por el mundo. Como su capital fue destruida, Jerusalén fue destruida, ellos huyeron por todos lados, huyeron por todos lados. Y entonces se dispersaron.